El corazón de Lucas se detuvo a las 14:23 de un martes común. Un infarto masivo y fulminante que lo desplomó en el suelo del vestíbulo del edificio donde trabajaba como contador. Mientras sus colegas gritaban y alguien, con manos temblorosas, iniciaba la reanimación cardiopulmonar, Lucas ya no estaba allí. No oyó la desesperación, no vio la luz fluorescente del techo. Fue arrancado de sí mismo, como si un hilo invisible que lo unía a la carne se hubiera cortado, y una sensación de libertad absoluta, casi impensable, se apoderó de lo que ahora entendía como su verdadera esencia. Y entonces, llegó el silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino pleno, como si el propio universo contuviera una música inaudible, cuya armonía llenaba cada partícula de su conciencia. Y en medio de ese silencio, una luz. No era una luz común. No deslumbraba, no lastimaba los ojos que él, de alguna manera, aún poseía. Era una luz que parecía viva, inteligente, hecha de amor y aceptación puros, una conciencia benévola que simultáneamente todo lo sabía y todo lo comprendía. Era como sumergirse en un océano de compasión infinita, donde el concepto de soledad se volvía una imposibilidad lógica. Un calor que nunca había experimentado lo envolvió, un sentimiento de hogar tan profundo que hizo que todas las ansiedades, los miedos y los dolores de sus 48 años de vida parecieran insignificantes, meros rasguños en la superficie infinita del ser. En presencia de esa luz, Lucas comprendió instantáneamente que todo en su vida, cada lucha, cada alegría, cada fracaso, tenía un propósito, un lugar en un mosaico divino y perfecto, donde incluso el dolor más agudo era un maestro disfrazado. No estaba solo. Había presencias a su alrededor. No las veía con forma humana, pero sentía sus esencias, las reconocía como almas familiares, un consejo de seres de luz que lo recibían no con juicio, sino con un amor incondicional que lo hacía llorar sin lágrimas, una emoción tan pura que no tenía nombre en la tierra. La comunicación no era con palabras. Era pensamiento puro, sentimiento puro, transferido al instante, un flujo de sabiduría y afecto que hacía del lenguaje humano un sistema primitivo y tosco. Y entonces, la luz principal que Lucas supo, en lo más íntimo, ser lo que los hombres llaman Dios, o fuente, o amor divino, se comunicó con él. No fue una voz, sino una pregunta que surgió dentro de su propio ser, acompañada de una revisión de vida instantánea y panorámica, que se desarrolló no en una secuencia lineal, sino como un todo cohesionado y significativo. ¿Qué has aprendido? Y Lucas revivió su vida. No como una película, sino experimentando cada momento de nuevo, desde el punto de vista de todos los involucrados. Sintió la angustia y la desesperación del empleado que despidió con palabras duras, sintió el peso de ese despido en la mesa de la cena de la familia del hombre. Sintió la profunda y resignada soledad de su esposa, Elena, en las innumerables noches en que él trabajaba hasta tarde, priorizando el éxito financiero sobre el amor que se habían jurado el uno al otro. También sintió la ola de alivio y esperanza que generó al ayudar a un amigo en dificultades financieras sin que nadie lo supiera, y el amor abrumador, casi doloroso, que inundó su pecho en el nacimiento de su hija, Sofía. Vio, con claridad cruda, que sus mayores arrepentimientos no eran sus errores profesionales o las oportunidades perdidas, sino las veces que el orgullo le impidió pedir perdón, las puertas que el miedo cerró a conexiones más profundas, las pequeñas bondades que dejó de hacer por pura prisa o indiferencia. La luz no lo juzgó. Simplemente le permitió verse a sí mismo con una claridad absoluta, como un padre amoroso observa a un hijo aprender con sus propios tropiezos. Y la pregunta resonaba, no como un interrogatorio, sino como una invitación a sintetizar su viaje. ¿Qué has aprendido? Y la respuesta de Lucas, en pensamiento puro, fue un desbordar de su alma. Aprendí que el único trabajo real es amar. Que el éxito es una ilusión vacía si cuesta la conexión genuina con la gente. Que el perdón no es un favor que hacemos a los demás, sino un regalo liberador que nos damos a nosotros mismos. Aprendí que estamos todos profundamente interconectados, que cada acción genera un eco en el tejido de la existencia, y que herir a otro es, en última instancia, herirme a mí mismo. Una ola de aprobación,
de amor aún más intenso y acogedor, emanó de la luz. Sintió que podía quedarse allí para siempre, en ese estado de gracia perfecta, disuelto en la bienaventuranza eterna. La paz era absoluta, una serenidad que el lenguaje humano no puede describir, un puerto seguro más allá de cualquier tormenta. No había dolor, no había tiempo, no había carencia. Era la plenitud. Pero entonces, un nuevo mensaje fue transmitido, una sensación clara, urgente y al mismo tiempo tierna: todavía no es tu hora. Debes volver. Hay un mensaje que debes llevar. Lucas sintió una resistencia profunda, una desesperación silenciosa. ¿Volver? ¿A ese cuerpo quebrado y limitado por la gravedad? ¿A esa vida llena de problemas que ahora parecían tan insignificantes? La idea era agonizante, un exilio voluntario del paraíso. Suplicó, en su pensamiento, quedarse, argumentando que finalmente lo entendía todo. La luz lo envolvió con un amor que era a la vez tierno y firmemente resuelto, como un padre que sabe lo que es mejor para su hijo, incluso contra su voluntad inmediata. Debes volver, vino el mensaje, calmado pero innegable, impregnado de una autoridad divina. Diles que el amor es la única verdad que sobrevive a todo. Que la muerte, como ellos la entienden, no existe, es solo un pasaje. Que todos son perdonados, siempre, y que el único juicio que importa es el que se hacen a sí mismos. Y, sobre todo, que ningún acto de bondad, por pequeño que sea, una sonrisa, una palabra amiga, se pierde jamás, todos quedan registrados para siempre en la memoria del universo. Mientras este mensaje final se imprimía en su ser como un sello de fuego divino, Lucas sintió un tirón. Suave al principio, como la marea empezando a retroceder, luego cada vez más fuerte e inexorable. La luz comenzó a alejarse, no en el espacio, sino en intensidad. El sentimiento de hogar se convirtió en un anhelo abrumador, un dolor de partida que superaba cualquier sufrimiento físico. Los colores y sensaciones celestiales se desvanecieron, reemplazados por una oscuridad densa y una presión aplastante que se acercaban rápidamente, como una inmersión inversa desde las profundidades del océano hacia la superficie. Abrió los ojos en el mundo de los vivos a las 14:26. La primera sensación fue un dolor lancinante en el pecho, una quemadura de vuelta a la carne. La segunda fue el grito triunfante, pero mecánico, de un paramédico: «Tenemos un ritmo». Volvió. El sonido era áspero, metálico, una invasión brutal después de la sinfonía silenciosa del más allá. Las luces blancas y crudas del hospital eran tenues y sucias comparadas con la luz viva que acababa de dejar. Intentó hablar, intentó gritar el mensaje, pero un tubo en su garganta le robó la voz, un símbolo brutal de su silencio forzado. Sus manos, que momentos antes danzaban en la luz, fueron atadas a la camilla para evitar que arrancara el equipo que lo mantenía atado a esa existencia. En los ojos de Elena, arrodillada junto a la camilla en el ruidoso corredor de la UCI, vio la misma desesperación y apego que había sentido al ser alado de vuelta. Intentó transmitir con la mirada la paz, la certeza, el amor incondicional que traía consigo, pero solo vio el reflejo de su propio cuerpo frágil, pálido y lleno de cables en los ojos de ella, y entendió que ella solo veía al marido que casi perdió, no al mensajero que había regresado. Los días siguientes fueron de una agonía física y un aislamiento profundo que rayaban en lo insoportable. ¿Cómo explicar lo inexplicable en un entorno de protocolos médicos y visitas cronometradas? ¿Cómo describir lo indescriptible a personas cuyos pies estaban firmemente plantados en una realidad que ahora sabía que era una mera sombra? Las palabras parecían traicioneras, ridículas, incapaces de capturar una millonésima parte de la gloria que había presenciado. Intentó susurrarle a Elena, con la voz ronca y débil, cuando le quitaron el tubo: «Está todo bien, la muerte no es el fin, es tan hermoso». Pero ella solo apretó su mano, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y miedo, atribuyendo sus palabras al delirio de la medicación, al trauma de la experiencia. La soledad que siguió fue peor que cualquier dolor físico. Había estado en el paraíso,
en el seno del amor absoluto, y fue exiliado de vuelta al desierto de la separación y el miedo. El mensaje divino ardía en su pecho como una brasa, una verdad urgente que suplicaba ser proclamada, pero no había oídos para escuchar, no había lenguaje para traducirla. La gente a su alrededor, médicos, enfermeras, incluso su familia, lo trataban como un superviviente, un milagro médico, un caso de estudio. Celebraban el regreso de su cuerpo, pero no comprendían que el verdadero viaje, la transformación real e irreversible, había ocurrido en esos 3 minutos en que su cuerpo estuvo clínicamente muerto. Era un extranjero en su propia tierra, en su propia vida. Lucas cayó en una depresión profunda. El mundo parecía irremediablemente opaco, ruidoso y fútil. Las preocupaciones por las cuentas, el tráfico caótico, los chismes mezquinos de la oficina, todo le parecía una obra de teatro absurda, de la que conocía el secreto detrás del escenario, pero se veía obligado a actuar. Sentía un anhelo físico por la luz, una nostalgia del alma que ningún consejo terapéutico, ningún antidepresivo podía tocar o aliviar. Era un dolor existencial, la nostalgia del infinito. El punto de inflexión llegó semanas después, ya en casa, mientras observaba a su hija, Sofía, de 8 años, dibujar en la mesa de la cocina. Estaba profundamente concentrada, con la lengua asomando por la comisura de la boca, coloreando un sol con rayos exagerados y alegres. «Papá», dijo, sin levantar la vista del papel, su voz una campana suave en el silencio de la tarde, «soñé contigo anoche. Estabas en un lugar muy bonito y brillante, lleno de colores que no tenemos aquí. Y estabas feliz, tan feliz». El corazón de Lucas se detuvo por segunda vez, pero esta vez por un asombro puro y reverente. No le había contado a nadie, y mucho menos a Sofía, sobre la luz, sobre los colores indescriptibles. Sofía finalmente lo miró, sus ojos grandes y serios parecían ver mucho más allá de su forma física. «Él me dijo que te diera un mensaje». «¿Quién, mi flor?», preguntó, su voz un hilo de esperanza. «El hombre de luz. El que estaba contigo. Dijo que olvidaste decirle a mamá que la amas más que todas las estrellas del cielo. Y que necesitas dejar de tener nostalgia y empezar a esparcir». Lucas se quedó completamente sin aliento, las lágrimas brotando libremente. No era una confirmación, era una prueba. El mensaje era real, era urgente y no estaba destinado solo a él. Era para ser compartido, vivido, no como un dogma religioso, no como una doctrina, sino como una verdad simple, práctica y poderosa para ser sembrada en el mundo cotidiano. Esparcir. La palabra de su hija era la clave. Esa noche, se sentó con Elena en el sofá, sosteniendo sus manos con una fuerza nueva. Y, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro, sin ningún rastro de vergüenza o miedo, le contó todo. Cada detalle de la luz, del amor incondicional, de la revisión de vida, del mensaje urgente. Pidió perdón, no de forma vaga, sino específicamente, por sus ausencias, sus prioridades equivocadas, las veces que cerró su corazón. Por primera vez desde su regreso, se sintió verdaderamente vivo, porque finalmente estaba siendo fiel al mensaje que trajo, estaba empezando a esparcir desde su propio hogar. Poco a poco, Lucas comenzó a esparcir de manera más amplia, como el mensaje a través de Sofía lo había guiado. No se convirtió en un predicador callejero, no fundó una secta. Se convirtió en un canal de amor silencioso y constante. En el trabajo, se convirtió en un oyente paciente, genuinamente interesado en las luchas de los demás. Renunció a la necesidad enfermiza de tener siempre la razón, de ganar cada discusión. Comenzó un pequeño proyecto, anónimo, de pagar el desayuno de personas sin hogar, siempre acompañado de una nota simple, escrita a mano: «Eres amado e importante». Se dio cuenta de que el mensaje divino, en su esencia, no era complejo o filosófico. Era desesperadamente simple, una verdad que un niño podría entender: el amor es la única verdad que permanece. La muerte, como fin, no existe. Todos son perdonados, radical y completamente. Y ningún acto de bondad, por minúsculo que parezca, se pierde jamás en el vasto lienzo de la existencia.
Su propia vida se convirtió en la prueba viviente del mensaje. La paz que ahora irradiaba era palpable, una calma que atraía a otros y transformaba ambientes. La profunda depresión se disipó, no porque la nostalgia de la luz hubiera desaparecido mágicamente, sino porque había aprendido a encontrarla en los ojos de su esposa, en el abrazo fuerte de su hija, en el acto simple y profundo de ser intencionalmente amable con un extraño. Finalmente comprendió que el cielo no era un lugar geográfico al que se va después de la muerte, sino un estado de conciencia, una frecuencia de amor que uno puede sintonizar y cultivar aquí y ahora, en medio del caos del mundo. Lucas no murió durante 3 minutos y volvió con un mensaje para convertirse en un profeta o un líder espiritual. Volvió para volverse más plenamente humano. Para recordar a todos, a través del ejemplo silencioso de su vida transformada, que detrás del denso velo de la realidad cotidiana, hay una luz que nos ama incondicionalmente, que todos estamos inextricablemente conectados por un tejido vivo de amor, y que la mayor prueba del milagro no es simplemente volver de la muerte, sino aprender a vivir, verdadera y profundamente vivir, a partir del amor infinito que ella, generosamente, nos reveló. El mensaje final no estaba solo en las palabras que trajo, sino en la transformación silenciosa y radical de su propia alma, que ahora, finalmente, había encontrado su tono y había comenzado a cantar su propia canción en el coro del universo.